Dios sea con cada uno de ustedes, tengan un bendecido día. En esta hora estoy para darte la cápsula bíblica de Dios te dice hoy. Dios te dice hoy, yo corrijo y castigo. Y nuestra cita bíblica está en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo número 3, solo que voy a leer en este día la Biblia traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual. Proverbios 26, capítulo 3 dice, para el caballo, el látigo, para el burro, el freno, para el necio, el garrote. ¿Por qué para el caballo el látigo? Porque el caballo es desobediente y hay que darle con el látigo para que haga caso. El burro, el freno, porque si no se le pone freno al burro, sale corriendo desenfrenadamente y ya no se le puede detener. Para el necio, el garrote. ¿Por qué el garrote? Porque muchas veces se nos está diciendo que no hagamos las cosas y las resultamos haciendo, ¿sí? Y quiero en este día dejarte en tu corazón lo que la Biblia dice, que nosotros hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, Él nos va a corregir, Él nos va a disciplinar. Cuando nosotros hacemos cosas en desobediencia, cuando Él nos está hablando y nosotros no hacemos caso. ¿Qué sucede cuando el hijo no nos hace caso? Se le pega, ¿verdad? Se agarra un cincho y se le da un par de cinchazos para que haga caso, para que entienda. Pero sabes, muchas veces se nos está disciplinando, se nos está instruyendo, se nos está corrigiendo, se nos está llamando la atención y muchas veces no hacemos caso. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 21. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 21. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo quieren que vaya a visitarlos? ¿Con un palo en la mano o con mucho cariño y ternura? Pablo está preguntándole a los corintios, ¿cómo quiere que él les vaya a visitar? ¿Cómo quieren que vaya a ustedes? Es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Con vara, con amor, con misericordia. De nosotros depende cómo Dios vaya a tratar con cada uno de nosotros. De nosotros depende. Fíjate que la gente dice, Dios es amor. Y claro que Dios es amor. Pero no recitan la parte que sigue de ese verso. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y mucha gente está cometiendo transgresiones en contra del Señor, desobediencias, y dice, pero Dios es perdonador. Claro que Dios es perdonador, claro que Dios es amor, porque esa es su esencia. Pero la Biblia también dice, duro es caer en las manos de un Dios vivo. Pero esos versos, cuando se está transgrediendo bajo la voluntad, a lo que Dios nos pide, siempre se quiere escudar uno con versos que solo nos queremos justificar, ¿sí? Pero los versos, esos también tienen una consecuencia. Entonces, por eso es que al caballo hay que darle con un látigo para que obedezca. Al burro hay que ponerle un freno para poder manejarlo, para poder dominarlo. Y al necio, pues, es con vara, es con garrote, es con cincho, para que nosotros podamos entender. Para que nosotros podamos entender, ¿sí? Yo recuerdo, ahorita me viene a la mente, recuerdo cuando yo estaba pequeño, estaba digamos, en segundo primaria, donde nosotros vivíamos. Mi padre era el maestro, era el profesor, y cuando nosotros, los alumnos, no obedecíamos, no hacíamos caso, él mandaba a uno de los alumnos y decía, ve a cortarme aquella vara que está allá. La que está bien recta, esa quiero que me cortes. Y iba el alumno y la cortaba, y con esa vara nos pegaba.
nos daba, porque éramos necios, porque éramos desobedientes, porque no obedecíamos a lo que Él nos decía. Y muchas veces nosotros creemos que vamos a engañar y que vamos a burlar a Dios, pero la realidad no es esa. La verdad es que a Dios nosotros no lo podemos engañar. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos ha estado hablando a través de mensajes en las redes sociales. Dios nos ha estado hablando a través de textos de la Biblia, prédicas que se suben escritas en las redes sociales y muchos no han querido hacer caso. A muchos Dios les ha estado hablando que no se enfríen, que vuelvan a su primer amor, que se alejen del camino de perversión y de pecado y no se ha querido hacer caso. Entonces Dios tiene que utilizar muchas veces la vara. Muchas veces tiene que utilizar la vara. Vamos a ver que en Hebreos no nos olvidemos del consejo de Dios. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 dice: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia. Querido jovencito, no tomes la instrucción de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Yo como padre corrijo a mis hijos. A los hijos ajenos yo no los puedo corregir. Aunque estén haciendo berrinches, aunque estén haciendo cosas que no me parecen, yo a un hijo que no es mi hijo no le puedo pegar, no le puedo disciplinar, no le puedo corregir. A mis hijos sí. Con mis hijos sí lo hago. Con mis hijos sí lo hice. Y si es necesario seguirlo haciendo, lo haré. Es lo mismo sucede con Dios, porque Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios, y por eso dice en el verso 6, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que lo considera su hijo. Si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, tenlo por seguro que cuando hagamos cosas que no son correctas, Dios nos va a corregir, Dios nos va a disciplinar. No tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia. Eso es lo triste, que mucha gente está tomando la palabra de Dios sin importancia, no le está poniendo importancia, se está dedicando a cosas que no son de bendición, a cosas que no son correctas. ¿Sí? A todo lo que viene de moda se le dedica más tiempo y la palabra de Dios, que permanece para siempre, no se le presta atención. No se le pone importancia porque las instrucciones están en la Biblia. Pero no, hay cosas que nos están robando el tiempo, que nos están alejando de las bendiciones de Dios. Y dice, ni te pongas triste cuando Él te reprenda. ¿Sabes? Mucha gente se enoja cuando es reprendida por Dios. Quizás Dios te está hablando en este momento y no te gusta el mensaje o la palabra que se está dando. En esencia, lo que Dios quiere es enseñarte, que te va a corregir y que te va a castigar si te estás desviando. Si yo me desvío, Él me va a corregir, Él me va a castigar, y es duro caer en las manos de un Dios vivo, porque Él es fuego consumidor. Y muchas veces el chicote que Dios utiliza es el hospital. Muchas veces el chicote que Dios utiliza es la cárcel. Muchas veces el chicote que Dios utiliza es el divorcio. Muchas veces el chicote que Dios utiliza es el quedarse uno solo, que las personas lo abandonen, porque Dios te ha estado diciendo que no hagas lo que estás haciendo y no quieres obedecer. Dios te está diciendo, ya no seas infiel en tu matrimonio y lo sigues haciendo. Ya no sigas mintiendo y sigues mintiendo. Entonces tendrá que venir el chicote de Dios para que se comprenda eso. Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que lo ha recibido como hijo. Solamente Dios te conoce. Yo no sé qué es lo que tú estás haciendo y tampoco te estoy condenando, tampoco te estoy acusando. Simple y sencillamente estoy dando la palabra que Dios puso en mi corazón, y por eso Dios te dice hoy que Él corrige y castiga. No sé de qué manera Él lo va a hacer si nosotros somos desobedientes. Pero lo que más nos conviene es tomar con importancia la palabra del Señor. Bendiciones en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo de Pastor Héctor Monterroso, de Iglesia Centro de Adoración Guatemala.